Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el capítulo 3 de este libro de Miqueas. En nuestro programa anterior vimos el juicio de Dios contra los príncipes, los líderes políticos de la nación. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 5 de este capítulo 3 de Miqueas, y podemos apreciar aquí el juicio que Dios manda o tiene contra los profetas. Y la conducta de los profetas es tan censurable como la de los príncipes. No sabemos en realidad cuál era peor que la otra, porque los pecados de los profetas es que ellos informan mal a la gente, y no solo eso, sino que no la guían. Ellos saben bien lo que deben hacer, pero no responden en esparcir fielmente la palabra de Dios. Ahora debemos notar específicamente lo que él dice aquí, porque él presentará los pecados de los profetas. El versículo 5 de este capítulo 3 de Miqueas dice: Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Ahora aquí tenemos lo que los profetas están haciendo. Ellos son en realidad como un animal vicioso, o como una serpiente con dientes venenosos que puede dar muerte. Y ellos son peores que eso, porque se ponen de pie y hablan palabras suaves y tratan como si fuera de consolar a la gente, y ellos hablaban de que se aproximaba la paz. Amigo oyente, el esfuerzo fútil del hombre por la paz debiera comenzar a sacudir a la gente a que pensara que el hombre por sí mismo no puede traer la paz al mundo. Y sencillamente por desearla, o por decirlo varias veces, o por decir que uno está a favor de la paz y que vota por ella, no quiere decir que uno va a obtener paz. Miqueas nuevamente indica en forma clara que el problema no está en la superficie. El problema no es el de desear la paz, sino que el problema es que el corazón humano es impío, el corazón humano es pecaminoso. Y Dios dice que no hay paz para los impíos. Un contemporáneo de Miqueas, el profeta Isaías, fue quien dijo eso. Y lo dijo 3 veces en la última parte de su profecía. Ese era el gran clímax al cual se acercaba cada vez, que el problema estaba en el corazón humano. Y allí es donde está el problema ahora. No es asunto de querer la paz. Cuando a veces declaramos que no podemos tener paz en el día de hoy, bueno, por lo general llegan 2 o 3 cartas de personas bien intencionadas que nos escriben cartas bien tiernas, por cierto, y nos dicen que no seamos pesimistas, que no digamos esto, que debemos continuar tratando de traer la paz a este mundo, que debemos realizar esfuerzos en cuanto a esto. Y esta gente es sincera, y parecería algo bueno. Pero, amigo oyente, esta es una de las enseñanzas más falsas que existen en el presente, que el hombre puede realizar la paz de esa manera. Nosotros creemos en la paz y la queremos tanto como cualquier otra persona, pero debemos buscarla por el camino de Dios. La persona tiene que conocer en primer lugar lo que la paz de Dios es. ¿Cómo va a conocerla usted? El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede tener la paz con sus semejantes hasta cuando tenga paz con Dios. Y el corazón humano es algo en lo cual no se puede confiar. El corazón es engañoso. El profeta Jeremías, en el capítulo 17 de su profecía, versículo 9, dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías dijo, ¿quién puede conocerlo? Usted y yo no sabemos en realidad lo malos que somos, y podemos descender y llegar a una posición tan baja como cualquier otra criatura. Y muy a menudo hablamos de que descendemos de animales. Bueno, la palabra de que no descendemos de los animales es que el hombre puede ir mucho más bajo que un animal. Los animales no pueden obrar con la bajeza con que puede obrar la humanidad. Los animales no se emborrachan. Los animales no abandonan a sus propios hijos. Ellos siguen ciertas reglas y normas. Pero la humanidad puede ir mucho más bajo que el mundo animal. Bueno, eso es lo que los profetas estaban haciendo. Estaban profetizando paz cuando en realidad en el norte Asiria estaba preparándose para atacarlos. Y en el día de hoy se está realizando esfuerzos en diferentes partes del mundo para reunir a la gente, para que se sienten alrededor de una mesa y razonen y traten de no ir a la guerra. Y a pesar de todo esto, y por lo menos en los últimos 6,000 años, de los que se tiene informe de la historia, el hombre aún va a la guerra, aún lucha contra sus semejantes.
una nación contra otra nación, una tribu contra otra tribu, una familia contra otra familia, una persona contra otra persona. Ahora, ¿por qué hacen eso? No deberíamos hacerlo. Nadie se beneficia con eso. Pero lo hacemos porque estamos separados de Dios y estamos en rebelión contra Él. Pero no queremos enfrentar esto que es el verdadero problema. Queremos arreglar las cosas y lo queremos hacer con palabras. Queremos decir que vamos a tener paz. Bueno, amigo oyente, debemos decir que hemos estado diciendo esto por mucho tiempo ya. Y estos son profetas falsos. Eso es lo que Dios los llama, falsos profetas. Y porque ellos están haciendo esta clase de cosas, Dios va a pronunciar contra ellos calamidades que van a suceder después. Ahora el versículo 6 comienza diciendo, Por tanto, de la profecía se os hará noche. Y la noche o las tinieblas, como ya hemos visto en los profetas, siempre habla de juicio. Y esto habla de juicio en dos formas diferentes. De la intervención directa de Dios en el castigo del que ha ofendido, y del silencio de Dios en no dar una clase de revelación al hombre. Así es que Miqueas dice aquí, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Es decir que Dios no les va a revelar una verdad nueva. El versículo 6 entonces en su totalidad dice, por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. En otras palabras, el juicio que viene sobre ellos se llama tinieblas, y el sol se pondrá. Y lo que Miqueas está diciendo aquí es que no habrá ninguna luz de parte de la palabra de Dios. La luz que ellos tenían antes de parte de Dios, ya no la tendrán más en cuanto a la profecía. Usted recordará que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 8, hizo referencia a esto. Él dijo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Bueno, cesarán de dos formas diferentes. Serán cumplidas y cuando han sido cumplidas, entonces han cesado. Es decir, que ya no miran más hacia el futuro. O sea que ya no son más profecías. Ahora ya son historia. Pero cesarán también en otra forma, y es que Dios ya no les revela nada nuevo a ellos. Debemos decir que existe una brecha bastante grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de aproximadamente unos 400 años. El sol se ha puesto. Y Malaquías, el último profeta, profetizó que el sol se levantaría otra vez cuando expresa en el capítulo 4, versículo 2, Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Pero ellos estaban entrando en la noche en esa ocasión, porque no habría ningún propósito que saliera el sol si la noche no hubiera venido. No tendría ningún sentido. Y así entonces ellos entraron en una larga noche. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. En nuestra época contemporánea tenemos un ejemplo que podemos citar. Los Estados Unidos de Norteamérica es un gran país que ha alcanzado una posición elevada entre las naciones del mundo. A través de los años, Dios ha bendecido a ese país en gran manera. Por la visión que han tenido y el esfuerzo que los creyentes de ese país han hecho al enviar misioneros a todas partes del mundo, nuestros países pudieron recibir la palabra de Dios. Porque uno de esos misioneros vino a mi país, yo pude recibir el mensaje del Evangelio y llegué a conocer a Cristo como mi Salvador personal. Y yo doy gracias a Dios por eso. Lamentablemente, ese fervor y amor por Dios y su palabra no es igual en el día de hoy en ese país. El país ha entrado en una posición única como nación, y creemos que su situación es muy semejante a la posición a la que había entrado esta gente a la cual está hablando Miqueas aquí. En los albores de esa nación, sus fundadores tenían una reverencia por la palabra de Dios y tenían cierto conocimiento de ella, porque en realidad la razón por la cual fueron fundadas las universidades de Harvard y Yale, dos de las universidades que están entre las más sobresalientes del país, fue con el propósito de educar a ministros del Evangelio para que la gente de ese país no estuviera en las tinieblas de la ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Sin embargo, en el día de hoy, esa luz ya se ha extinguido. Y esos grandes centros educativos que debían ser grandes luces para el país, han apagado a Dios hace ya mucho tiempo, y la noche se ha cernido sobre ellos hoy. Los peores disturbios estudiantiles han ocurrido en esas universidades, y se han convertido en centros de tinieblas.
Fue allí donde se originó la adoración de Satanás en nuestro día. Y es allí donde se está propagando y donde el ocultismo avanza con rapidez. Amigo oyente, permítanos decir que, lamentablemente, esta gran nación ha entrado en un período cuando el sol de la revelación se ha ocultado. Ahora, lo que queremos decir por revelación es iluminación de la palabra de Dios. Y esos mismos centros que hoy deberían estar dando la luz de la palabra de Dios, no lo están haciendo más. En realidad, están rechazando esa luz y dándole la espalda, y al mismo tiempo están volviéndose hacia el ocultismo. Amigo oyente, si hemos aprendido algo de otras grandes naciones de la historia, como Roma, Grecia y otras, aprendamos también de nuestra historia contemporánea y tengamos cuidado, porque de eso es exactamente de lo que Miqueas está hablando aquí. Luego en los versículos 6 y 7 de este capítulo 3 dice Miqueas: Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. En otras palabras, ellos estarán en tales tinieblas que aquellos que son falsos profetas, Dios los hará quedar mal, porque sus profecías no van a cumplirse. Usted recordará que eso fue lo que descubrió Acab, aunque él lo descubrió demasiado tarde. Todos esos profetas que estaban ante él le decían que saliera y luchara en la guerra. Y había solamente un hombre, y ese era el hombre de Dios, Micaías, quien le dijo: Una cosa es segura, si sales a la guerra, no regresarás porque serás muerto. Y fue un error que Acab no le escuchara porque él no regresó. Él murió tal cual lo había dicho el profeta de Dios. Y nosotros debemos decir la verdad hoy. Amigo oyente, no vale la pena tratar de ocultar lo que ocurre en el presente, aun con esa idea moderna de ser miembro de la iglesia. Esto es algo casi repugnante. Uno escucha de un hombre que ha sido un líder muy bien mirado por los demás y que hasta cita la Biblia de vez en cuando, y luego uno descubre qué clase de pecador es en realidad. Y esto sucede tantas veces en el presente. Usted recordará que hace algún tiempo, cuando estudiábamos la epístola a los Hebreos, vimos allí en el capítulo 12 que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque Él no quiere que usted sea un hijo ilegítimo. Es por eso que le disciplina, para que usted pueda saber, y el mundo también pueda saber, que usted es su hijo. Guillermo el Conquistador firmaba su nombre Guillermo el Bastardo, porque él era un hijo ilegítimo. Y pensamos que en el día de hoy hay muchos miembros de iglesias que podrían firmar sus nombres de la misma manera. Yo soy un diácono en la iglesia. Soy un maestro en la escuela dominical. Soy un líder en la iglesia. Soy un predicador. Pero debieran escribir debajo de su nombre lo mismo que escribía Guillermo el Conquistador cuando firmaba: Yo no soy en realidad un hijo legítimo de Dios. No he nacido de nuevo. No conozco en realidad a Jesucristo como mi Salvador personal. No le amo. No busco servirle. No estoy interesado en su obra para nada. Así debieran escribir algunos que son solamente miembros de las iglesias. Estos profetas falsos se encontraban en esta posición. Dios iba a ridiculizarlos. Y la luz de la profecía se iba a apagar. Ellos estaban hablando estas palabras suaves y dulces. ¿Por qué? Porque eran palabras para consolar a la gente que quería escuchar palabras buenas. Y los profetas decían aquello que la gente quería oír y le decían lo maravillosas que eran las cosas. La gente decía: Usted es un gran predicador porque dice cosas tan lindas, palabras tan floridas, todo va a salir bien. Y ellos estaban viviendo en lujo. Pero amigo oyente, la moralidad era algo horrible, algo terrible. Usted debe notar que Miqueas se separa a sí mismo de ese grupo. En el versículo 8 dice: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Él está diciendo que hace falta tener valor para decir lo que él está diciendo, pero lo va a decir porque él cree que el Espíritu de Dios está con él. Miqueas podía decir: Yo sé que el Espíritu de Dios me está guiando a decir las cosas que estoy diciendo. Y amigo oyente, es maravilloso poder estar en esa posición. Notemos ahora al entrar a la última división aquí en los versículos 9 al 12, que aquí tenemos los pecados de los líderes de Jerusalén. Y esto se dirige específicamente a Jerusalén.
Antes se dirigía a Israel en el norte, pero ahora se dirige directamente a Jerusalén, y aquí Miqueas junta a todos los profetas, a los príncipes y aún los sacerdotes. Y el juicio es sobre todos ellos. Notemos pues lo que dice el versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Él está diciendo, escúchenme, que tengo algo que decirles. Y en el versículo 10 continúa, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Ahora, ¿cómo hicieron eso? Bueno, escuche lo que dice el versículo siguiente, el versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Qué es lo que ellos tenían en común? Avaricia, la codicia. Y eso, amigo oyente, es la peor clase de idolatría que existía aún en aquellos días de ídolos. En el día de hoy no tenemos ídolos, por lo menos esperamos que no los tenga. Hay muchas personas que se hacen supersticiosas hoy y tienen artefactos por todas partes y siguen el horóscopo y cosas por el estilo. Pero no nos hemos vuelto a la idolatría que existía en aquel día. Pero Miqueas aquí señala, enfoca su verdadero pecado y es la idolatría. La codicia es idolatría. Dice, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y por tanto, ya que ellos estaban tratando de hacer esto por todo lo que podían obtener para sí mismos, y no tomaban en consideración a Dios, tampoco tomaban en cuenta o en consideración a la demás gente, estaban dispuestos a pisotearlos. Entonces, no nos sorprende que el profeta haya dicho que ellos estaban devorándolos como caníbales, que estaban devorando a la gente. ¿Por qué? Por la avaricia y el amor al dinero. Amigo oyente, eso es probablemente la raíz del problema en muchos lugares. Cuando el liderazgo de la nación es malo, no hay forma de gobierno que dé resultado, no importa cuál sea éste. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora, el último versículo de este capítulo 3 de Miqueas dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Usted puede observar a Jerusalén aún en el día de hoy. Pero si usted quiere, puede leer allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículo 18, y allí puede descubrir que eso iba a suceder. Y aún Jerusalén en el día de hoy muestra las cicatrices del cumplimiento de esta profecía de Miqueas. Este pequeño libro que estamos estudiando es un gran libro, por cierto. Y con esto, amigo oyente, llegamos al final del capítulo 3 de Miqueas. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo 4 y esperamos que usted nos acompañe. Que la presencia del Señor en su vida sea su más rico tesoro, es nuestra ferviente oración.